Leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa, donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar». Hemos leído el Evangelio según San Juan, que nos ha contado toda la trama dolorosa de la pasión de Jesús, desde el momento que fue capturado en el huerto de los olivos, en el Getsemaní, por aquellos que habían sido guiados por Judas Iscariote, y cómo lo llevaron primero con Anás, después con Caifás, después incluso San Lucas nos dice que lo llevaron con Pilatos, y agrega San Lucas que lo llevaron también a Herodes. Finalmente Jesús fue crucificado. No logró Poncio Pilato liberarlo porque políticamente no le convenía quedar mal con el César ni con los judíos, y Jesús fue ejecutado. Nos ha contado San Juan que allí estaba junto a la cruz María, su madre, y el discípulo amado y otras mujeres. Y una vez que Jesús fue bajado de la cruz, porque habían verificado que ya había muerto, con un golpe de una lanza en el costado, brotó sangre y agua, y en ese momento se dieron cuenta que ya había expirado, lo bajaron de la cruz, lo envolvieron en una sábana nueva, también le pusieron unos aceites aromáticos, como se ponían en las sábanas, no lo embalsamaron, le echaron encima estos aceites con resinas, sustancias de algunas plantas, y lo introdujeron en la tumba, que estaba ahí cerquita en un jardín, había sido labrada, y después la cerraron con una piedra circular, que era grande. A la mañana siguiente, al sábado, cuando ya era posible moverse, porque el sábado era un día solemne, día de descanso, y con mayor razón porque era la Pascua, apenas fue posible, las mujeres se dirigieron al sepulcro. San Juan pone atención solamente en María Magdalena, que iba muy temprano, estaba oscuro todavía, encontró que estaba abierta la entrada porque habían rodado la piedra que tapaba la entrada a la tumba. Inmediatamente esta, como toda mujer, intuyó, tuvo una corazonada, corrió a toda prisa al lugar donde estaban los discípulos y les informó lo que había visto y lo que ella había pensado. Y entonces los discípulos, solamente dos, Simón Pedro y el discípulo amado, corrieron hacia la tumba. El discípulo amado era más joven, llegó primero, era más veloz y más joven, pero no entró. Y entonces, cuando Simón Pedro llegó y entró, vio lo que había dentro, y enseguida entró el discípulo amado, y de este se nos dice, vio y creyó, porque hasta entonces no había entendido que era resucitar. Después de esto, se nos cuenta que María Magdalena se había quedado ahí en la tumba, afuera, a la parte del habitáculo de recepción, y había visto a los ángeles, y después se le apareció Jesús. Ahora sucede que los discípulos están encerrados a piedra y lodo, tienen miedo que le suceda lo mismo que a su maestro, y de repente, aquel atardecer del primer día de la semana, el primer día después del sábado, ya estaba oscuro y estaban encerrados los discípulos, cuando de repente, sin abrir las puertas, Jesús se apareció en medio de ellos.
lo vieron y después de verlo, él habló. Escucharon su voz. Su voz tenía un mensaje de paz. La paz esté con ustedes. Es un saludo normal en Israel, pero ante esta situación de miedo que los hace temer la misma muerte, el saludo de Jesús tiene un mayor significado y un sentido más profundo, porque ellos temen a la muerte y a su maestro al que habían matado, lo están viendo vivo como el vencedor de la muerte. ¿Y qué hace en ese momento Jesús? Se nos ha dicho que están los discípulos reunidos. Y ese lugar que parecía más bien una tumba que un lugar donde cenaban, donde comían, donde convivían, se convierte en un salón de clases. Se ha presentado el maestro, los ha saludado y enseguida extiende sus manos. Las manos han sido perforadas por unos clavos. En realidad la palabra manos para los judíos significa incluso el brazo. ¿Por qué? Porque es una manera sencilla de hablar de ellos. Jesús les muestra las señales de las perforaciones que le habían provocado los clavos con que había sido crucificado. Y tenemos que entender que Jesús fue clavado de la parte más bien de las muñecas y no de las palmas de las manos, como normalmente nosotros lo vemos en las pinturas, en las estatuas o en los dibujos. Pero ellos pueden comprobar que se trata efectivamente de su maestro. Les está mostrando las señales de su identidad. Es el mismo que fue clavado en la cruz, de las manos y de los pies, pero aquí se nos dice que les mostró también el costado. ¿Y por qué el costado? Porque los discípulos saben que a Jesús lo bajaron de la cruz una vez que comprobaron que estaba muerto, y esto lo comprobaron atravesándole el costado con una lanza. Esta es una cosa muy común entre los soldados romanos. Tenían una técnica de combatir. En la mano derecha llevaban una espada corta llamada gladius y en la mano izquierda una lanza. Era parte de una estrategia bélica, porque cuando tiraban el golpe con la espada, automáticamente el que estaba enfrente de ellos levantaba el escudo para defenderse, que normalmente lo llevaban en el lado izquierdo. Y entonces ellos aprovechaban porque les quedaba descubierto el otro costado y con la lanza les atravesaban el costado de manera fatal, letal y mortal. Por eso que Jesús les muestra el costado, porque saben lo que ha sucedido con él, que es el mismo que fue crucificado. Esta enseñanza, esta identificación de aquel que les dijo que nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos, está mostrando que él ha dado la vida por ellos. Se le había dicho: si me buscan a mí, dejen ir a estos. Y ellos todavía tienen miedo de que los vayan a matar los judíos. Y ahora se llenan de alegría de verlo. De nuevo Jesús les vuelve a decir: la paz esté con ustedes. Y enseguida les dice: como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Si nosotros leemos el Evangelio según San Juan y quisiéramos, además del título del Cordero de Dios, ¿qué otro nombre recibiría Jesús? Correspondería definirlo como el enviado del Padre. Él fue enviado por el Padre, pero fue enviado también como Cordero a quitar el pecado del mundo. Después de decirles que van a participar de su misión, sopló sobre ellos como cuando Dios creó al hombre de barro y le dio su espíritu. Está dando una nueva vida, está dando el Espíritu Santo que no le han pedido y la orden de que reciban el Espíritu Santo, y a quienes les perdonen los pecados les van a quedar perdonados y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Y esto todo aquel que sea cristiano o discípulo de Jesús lo debe tener, o no es verdadero cristiano, no cree verdaderamente en Cristo, no cree en Jesús resucitado,
que ya sea dispuesto y que participe su iglesia de su misión. Que el Señor nos bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo.